Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat. Siguiendo con el tema de el crimen organizado en la política internacional contemporánea, hoy día tocaba hacer una evaluación de la estrategia seguida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En el podcast anterior había concluido diciendo que hay dos elementos que se suelen atribuir a estrategias como la de Bukele, que en realidad ni son particularmente importantes en el caso de El Salvador, ni garantizan per se un éxito en la lucha contra el crimen organizado. El primero era utilizar a las Fuerzas Armadas. Si eso es o no útil, depende de la estrategia a la que sirva la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Mencioné los ejemplos de México y Ecuador, países que tras utilizar a las Fuerzas Armadas de esa manera vieron crecer significativamente su tasa de homicidios. El segundo elemento era penas más severas y decía que lo importante es la probabilidad de ser atrapado y condenado. O sea, qué tan grave sea la sanción por cometer un crimen no disuade si la probabilidad de ser sancionado es muy baja. Entonces decía, esos no son los elementos medulares de la estrategia de Bukele. Eh, Tomando este último tema, la importancia de la probabilidad de ser sancionado en caso de cometer un crimen, eso sí es algo que ha cambiado en El Salvador. Por ejemplo, desde la declaratoria del estado de excepción en marzo del año pasado, que se ha ido renovando a la fecha, se han detenido 71.000 personas en El Salvador bajo la presunción de que son miembros de pandillas de crimen organizado. Para poner esto en contexto de un país pequeño, 71.000 detenidos equivale a más de un 2% de toda la población adulta de El Salvador y a un 7% de todos los hombres entre 14 y 29 años. Es decir, el gran cambio es que ha aumentado dramáticamente la probabilidad de ser detenido y, como vamos a ver, sancionado en caso de cometer un delito, ¿no? Eso que decíamos era fundamental para disuadir, más que los años de cárcel, lo que disuade es la probabilidad de ser detenido y terminar en prisión. Bueno, esa probabilidad sí ha crecido significativamente. Claro que aquí hay un problema obvio, y es que muchas de estas detenciones, precisamente al amparo del estado de excepción, no parecieron tener causa justificada, y de hecho ya se han liberado alrededor de 7.000 personas, o sea, alrededor de un 10% de los detenidos. Pero el punto es, la estrategia de Bukele parte de la premisa de que es mejor correr el riesgo de atrapar a una proporción no especificada o establecida de inocentes que correr el riesgo de dejar escapar culpables, lo cual va en contra de las normas de debido proceso en un Estado de Derecho. Pero en todo caso, eso es lo que está detrás, ¿no? Ha aumentado significativamente la probabilidad de ser sancionado en caso de cometer delito, no solo porque ha aumentado la probabilidad de ser atrapado, sino además ha aumentado la probabilidad al ser atrapado de ser condenado, porque se realizan juicios masivos de hasta cientos de detenidos por vez, defendidos por un solo abogado que cuenta con un tiempo mínimo para presentar la defensa. O sea, aquí el mismo criterio. Mejor es correr el riesgo de condenar inocentes a los que luego podría liberarse cuando, digamos, prueben su inocencia, cosa que, como comprenderán, es muy difícil de hacer. La inocencia se presume, la culpabilidad se demuestra. Les debe sonar ese principio. Bueno, aquí no se está aplicando. Y bueno, el punto es, eh, por ambas razones, en ambos casos en detrimento del debido proceso o en general el derecho a un juicio justo, la probabilidad de ser atrapado y luego condenado
en caso de cometer delito ha crecido significativamente. Ese es el gran cambio probablemente en El Salvador. Y en tercer lugar hay una estrategia de control territorial que impide el regreso de las pandillas a los lugares donde solían operar. Eso es lo que ayuda a explicar el éxito relativo del modelo salvadoreño. Ahora, hay razones obvias por las cuales este éxito no es necesariamente replicable. La primera y más obvia es que en el Perú algo equivalente, es decir, de tener a más de un 2%, un poco más, ¿no? De un 2% de la población adulta, teniendo en cuenta que el Perú tiene entre 33 y 34 millones de habitantes y que la población adulta suele ser poco más de un 70% de la población total, un poco más de 2% implicaría de tener a medio millón de personas aproximadamente. ¿En dónde serían colocadas? No hay prisiones. Las prisiones ya, como es habitual lamentablemente en América Latina, ya están saturadas, ya tienen muchos más reos o inculpados del número para el cual fueron diseñadas. En segundo lugar, cuando se habla de control territorial, lo que hay que tener en cuenta es que El Salvador es un país sumamente pequeño. El Salvador tiene 21.041 kilómetros cuadrados por toda extensión territorial. El Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, es decir, El Salvador cabe 61 veces en el territorio del Perú, un poco más incluso. Además, buena parte del narcotráfico, por ejemplo, en el Perú, y del crimen asociado al narcotráfico, se produce en los bosques tropicales de la Amazonía. El Salvador no solo es mucho más pequeño que el Perú, virtualmente no tiene bosques tropicales. La estrategia de control territorial aplicada en El Salvador no es aplicable, por ejemplo, en Ceja de Selva, donde confluyen montañas y bosques tropicales, lo cual complica dramáticamente la labor de control territorial en una extensión que solo en el BRAEM, el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, es más grande que todo El Salvador, ¿no? Y dicho sea de paso, en el Perú el narcotráfico es un tema fundamental, además de otro tipo de delitos como la extorsión. Si algo sabemos, y esto tiene que ver con lo que decía en el podcast pasado sobre las rentas del narcotráfico, es decir, los retornos sobre la inversión muy por encima de la media de la economía, si algo sabemos es que es más difícil combatir el narcotráfico por las rentas que combatir la extorsión, que ni genera rentas equivalentes, ni tiene uno en el caso de la extorsión una complicidad de la víctima con el victimario, como sí podría alegarse ocurre en ocasiones en el caso del consumo de drogas, sobre todo cuando este es penalizado. Entonces, hay razones para suponer que incluso si aceptamos que el modelo salvadoreño es un modelo exitoso, pronto vamos a ver los bemoles, incluso en el mejor escenario no es fácilmente replicable. Pero además no es un modelo tan exitoso como algunos creerían. Por ejemplo, la tasa de homicidios en El Salvador venía reduciéndose significativamente desde 2016. En 2015 El Salvador tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo, unos 105, 106 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Eso baja a menos de la mitad a inicio de 2019. Nayib Bukele llega a la presidencia de El Salvador a mediados de 2019, ¿no? Entonces, la tendencia declinante empezó antes de que él llegara al gobierno y ha continuado a una tasa acelerada desde su llegada al gobierno y ahora se ubica en 7.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. No es la más baja de América Latina, como algunos políticos afirman, ¿no? Pero es una de las más bajas. En segundo lugar, el otro elemento o el otro indicador al que se suele apelar para hablar del nivel de delincuencia en un país es la tasa de victimización.
La tasa de homicidios es cuánta gente muere por homicidios dolosos de cada 100.000 habitantes en un año. La tasa de victimización recoge la cantidad de gente que afirma haber sido víctima del delito en el año previo. La tasa de victimización, claro, no es tan grave que a uno le virlen la cartera o la billetera, eh, como que le peguen un tiro en la sien. O sea, la tasa de homicidios genera mucha más angustia entre la población y aprehensión que otras formas de delito. Pero esas otras formas de delito no han disminuido bajo el gobierno de Nayib Bukele, han aumentado. Eh, Según un informe del PNUD, la tasa de victimización era de 8.9%, o sea, del total de la población, en 2019, el año que Bukele llega al gobierno. En 2022, el año pasado, era de 11.3%, había crecido, no disminuido. Además, habría que recordar que en El Salvador hay casos documentados de tortura y ejecuciones extrajudiciales fuera y dentro de las prisiones, ¿no? Y esto es importante porque a ver quién quiera, entre los que pretenden emular ese modelo, quién quiera asumir las consecuencias penales de eso. Porque recordemos que en el propio El Salvador recién se están procesando judicialmente violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil, hace ya 4 décadas. Y en el caso de Chile, acaban de ser condenados los autores de la tortura y asesinato del cantautor Víctor Jara. 50 años después de la muerte de Víctor Jara, están yendo a prisión los autores materiales de esa muerte. Entonces, el punto es quién asume la responsabilidad por lo ocurrido, ¿no? De cara a posibles procesos judiciales en el futuro. Claro, cuando uno está en la cima de su poder cree que eso nunca le va a pasar, pero nosotros tenemos varios expresidentes presos, ¿no? Uno de ellos por crímenes de lesa humanidad, aunque la legislación peruana no los tipifica de esa manera. Además, está el costo en materia de estatus de la democracia que todo eso ha implicado para El Salvador. Cuando uno recurre, por ejemplo, al índice de democracia de la unidad de inteligencia, la revista The Economist, El Salvador ya no califica como una democracia, ni siquiera como una democracia deficiente, que es donde se ubica la mayoría de países de América Latina y el Caribe. El Salvador ya califica como un régimen híbrido con tendencia al deterioro, es decir, el estatus democrático se viene deteriorando y podría eventualmente ser considerado un régimen autoritario. Y menciono que esto podría ocurrir porque según el mismo informe, el índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist, solo 3 países en todo el mundo sufrieron un deterioro mayor en el estatus de su democracia entre 2021 y 2022. Burkina Faso, Haití y Rusia, ¿no? Entonces, El Salvador ya no califica como democracia y la tendencia es a un deterioro aún mayor, ¿no? Y la prueba de que probablemente el gobierno actual está afectando la independencia judicial para cubrirse las espaldas y no para garantizar convicciones en casos de procesos contra crimen organizado, es que El Salvador es un país bastante corrupto, según el índice de percepción de la corrupción de la entidad Transparencia Internacional. En 2022, ya casi 3 años, no, más de 3 años después del inicio del gobierno de Bukele, 3 años y medio específicamente, El Salvador ocupaba el puesto 116 en materia de corrupción en un ranking de 180 países. O sea, estaba entre los países, bueno, no entre los más corruptos, pero estaba prácticamente en el tercio final de los países rankeados por nivel de corrupción, según la percepción de los entrevistados por Transparencia Internacional. 116
de 180. El Perú, por ejemplo, estaba el mismo año, 2022, en el puesto 101. Y no es el caso de que El Salvador tuviera estos niveles de corrupción antes de Bukele y están mejorando con Bukele. Eran altos antes de Bukele, pero si acaso están aumentando. El lugar de El Salvador en este mismo índice de percepción de la corrupción de 2018 era 105, o sea, un año antes de Bukele. 3 años y medio después de llegado al gobierno Nayib Bukele, el puesto de El Salvador ha caído de 105 a 116 de un total de 180 países. Y finalmente, habría que recordar que Nayib Bukele no es el primer presidente que acaba con la división de poderes en su país con un amplio respaldo popular. Por ejemplo, también lo hizo Hugo Chávez en su momento. Pero el tema es que eventualmente la mayoría de los venezolanos parecen haber cambiado de posición respecto al régimen chavista, pero ahora que la mayoría de los venezolanos quieren un cambio del régimen, ya no hay medios democráticos a través de los cuales conseguirlo. Ese es el riesgo que se corre cuando se aceptan abusos de poder del mandatario de turno. Puede que ahora estés de acuerdo con esos abusos porque dan algunos resultados en materia de seguridad ciudadana, pero el día que ya no los den o simplemente el ciudadano cambie de opinión, ya no va a haber cómo cambiar por, digamos, vía democrática el régimen político. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.